Y los niños mayores de 18 años se quedan allí sentaditos también, ¿sí? Niños y niñas de más de 18 años. ¿Cuántos niños hay por aquí de más de 18 años? ¿Cuántos niños? Amén. La Biblia que dice, hay que ser como que, como un niño, ¿cierto? Para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Debemos hacernos como niños y como niñas. Padre amado, santo, Dios eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, nuestras hijas. Padre amado, santo Dios, te agradecemos porque a una edad temprana, Señor, están conociendo, Señor Padre Santo, de ti. Te están conociendo a ti, Señor Padre de la gloria. Están conociendo de ti, Padre amado santo, y están aprendiendo a caminar, Señor, bajo tu cobertura, a caminar bajo tus mandatos, a caminar, Señor, en la atmósfera de tu reino. Y tú los guardas y tú los cuidas, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen, iglesia? De los niños, nuestros niños y niñas, es el reino de los cielos. Bendito es el Dios Todopoderoso. Sean ustedes bienvenidos. Dé la bienvenida a cuanto hermano pueda. Bienvenido usted, a Mario, su esposa, su hija. Bienvenida Yolanda, bienvenido ya don Héctor. Bienvenida doña Aidalí, don Luis, doña Lucenit, santo Dios, Angie, Joana. Sí, aleluya. Bendito todos los hermanos, todos ustedes también de este lado derecho. Bienvenidos todos. Bienvenidos quienes están por el internet a esta hora o lo harán más tardecito. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y bendecidos y bendecidas por el Dios y Padre Todopoderoso. Hoy oramos en la mañana que hoy era un día de darle lo mejor a Dios, ¿sí? Que los que estábamos ministrando hoy, sirviéndole a Dios, les sirvamos hoy como el mejor día de nuestra vida. Y los que han venido a recibir la palabra, que la recibamos hoy, estemos en la casa de Dios hoy como el mejor día que de nuestra vida. ¿Cómo? Con la mayor honra, la mayor reverencia, el mayor respeto, apagando el celular, colocándolo en avión. Amén, iglesia. Diciendo el que está al lado, ahora hablamos. Lo que me va a decir, dígamelo a las 12 de la tarde más o menos. Amén, iglesia. Sí, conectados con respeto, honra y reverencia. Cuando hacemos nosotros esto, que le damos a nuestro Dios y Padre lo mejor, el que nos va a dar lo que siempre que ha tenido, que es lo mejor que es derramado a nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Porque Él dice, yo honro a los que me ¿qué? Honran, y tengo por poco a los que me menosprecian. Hay muchas formas de honrar a Dios. El venir a la casa de Dios es honrarlo. El no congregarse un domingo es menospreciarlo. ¿Cuánto lo creen? Es darle mayor precio al cuerpecito y a otras cosas que al Señor. Entonces Dios observa nuestro corazón. Del corazón que salen las palabras. ¿Y qué? Nuestras acciones. Nuestras acciones son un reflejo de lo que hay en donde, en nuestro corazón. Amén. Y Él mira con qué actitud ha venido usted a la casa de Dios hoy. Ayer hemos orado, hoy hemos hablado y hemos enseñado que a Dios hay que darle lo mejor, porque Él no recibe algo que no sea lo mejor. ¿Cuánto lo creen? Dios no recibe migajas, ¿o sí? ¿O sí? Dios no recibe migajas, hermano, hermana. Él recibe ¿qué? Lo mejor. Dios no recibe un segundo lugar. ¿Qué recibe Él? El primer lugar. ¿Cuánto lo creen? Hay muchas formas, ¿sí?, de dar el primer lugar a Dios. Sí, con la boca se puede hacer, pero es con ¿qué? Con el corazón. Porque la Biblia dice, este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y la falta de honra, escúcheme bien, la falta de honra a Dios se da por la falta de comunión con el Espíritu Santo. Punto. Cuando usted ve que una persona coloca a Dios segundo, cuando ve usted una persona aprecia más su comodidad, su tranquilidad, el dinero que a Dios, simple y sencillamente es que falta de comunión con el Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje de esta mañana: la comunión del Espíritu Santo. Muchas veces usted y yo podemos de pronto decirle a alguien, ore. Podemos decirle a alguien, lea la Biblia. ¿Por qué no lee la Biblia? Podemos enredarnos en ese tema. ¿Por qué no le sirve a Dios? ¿Sí? ¿Por qué usted no ofrenda? ¿Sí?
¿Por qué no se congrega el domingo en la iglesia? Eso es un desgaste. ¿La raíz cuál es? No hay comunión con el Espíritu Santo. Esa es la causa de los males de la iglesia del Señor de hoy en día, de parte de la iglesia, que no es poquita, es mucha, porque la mayoría de las personas viven una rutina, viven una religiosidad, ¿sí? Viven algo mecánico, viven una tradición, pero muy pocas personas tienen comunión con el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene rutina, tiene religión, sube y baja. Un día hace una cosa, otro día otra. Pero cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, fluye. Lo hace todo sin que nadie se lo imponga y sin que nadie se lo exija. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces, si usted es casado, mi hermano, no pelee con su esposo, esposa, porque de pronto no ora, no lee Biblia, no le sirve al Señor, no se congrega. No. Dígale, mi amor, te falta comunión con el Espíritu Santo. Ayúdala a tenerla, sea esposa o sea esposo. Cuando nuestros niños, santo Dios, estén también fallando en algo, es falta de ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a enseñarle un padre a un hijo a tenerla si no la tiene? La raíz de los pecados, ¿qué es? ¿La falta de qué? Comunión con el Espíritu Santo. La raíz de las malas reacciones, del desprecio a Dios, del menosprecio a Dios, ¿es qué es? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no se desgaste? Dígale, mira, la Biblia habla que debemos tener ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Es muy fácil ver cuando alguien vive en religión, en monotonía, ¿sí? En tradición. Cuando alguien de verdad tiene que una comunión con el Espíritu Santo. Quien la tiene es que consistente, sin que nadie se lo imponga, se lo diga. Quien no la tiene, toca ¿qué? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Y de eso no se trata. Amén. Debemos tener que, diga usted, dígalo, comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su despedida, luego de que escribe la carta de segunda de Corintios, allá en el último verso, para despedirse, habla sobre esto. Vamos a leer la palabra de Dios hoy con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucha honra, con mucha fe y con la esperanza de saber que Dios va a hacer su obra, diga usted, en mí. Diga, el Señor cumplirá su obra en mí. Amén. Diga, mi Padre es un Padre paciente. Él es el anciano de días. Él no es impaciente como usted y como yo. Él sabe esperar. Por eso lo llaman como el anciano de días. Él sabe esperarnos. Pero por favor, iglesia, dígale al que está al lado, por favor, no lo hagamos esperar. Amén. No lo hagamos esperar. Seamos ¿qué? Hijos e hijas obedientes. ¿Cuánto lo queremos hacer? Ser hijos e hijas obedientes. Bendito Dios eterno. Entonces el apóstol Pablo se despide con este verso en el libro de segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ¿qué? Y el que ha de venir. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? Él vuelve. ¿Cuántos saben que Él vuelve? Por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Amén, iglesia. Bendito Dios eterno, el que fue, el que es y el que ha ¿qué? De venir. El mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de ¿qué? Siempre. Aquel que no cambia, es el mismo, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Por eso es con la única persona que debemos invertirle nuestro mayor esfuerzo en construir una relación estrecha y fructífera, porque Él es el único que no cambia. Cualquier ser humano puede cambiar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pero Él no cambia. Él es fiel, permanece, es que consistente. Por eso yo tengo la garantía de que construir una relación con Él. Démosle lo mejor a Él. ¿Cuántas veces le hemos dado lo mejor a un ser humano y nos ha fallado? ¿O cuántas veces un ser humano te ha dado a ti lo mejor o a mí y le hemos fallado? Pero diga, Él, diga, mi Dios y Padre no falla. ¿Cuánto lo creen? Por eso
venimos a congregarnos hoy. Por eso le servimos. Por eso la gente ahora estuvo cantándole al Señor. Por eso hubo dos hermosas doncellas danzando para el Señor. Santo Dios eterno. Por eso, aleluya, Santo Dios, aquí le servimos a ese Señor Dios eterno que no falla, que no cambia. Por eso usted vino de su casa hoy, sea de cerca, sea de lejos, sea caminando, en bicicleta, en moto, automóvil, pero vino hoy porque sabe que Él es el único que nunca te va a fallar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Leamos la Biblia, 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Dice así: el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Corinto de la siguiente manera, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, ¿y la qué? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Leámoslo otra vez. Este verso lo usamos ayer en la oración virtual de las 9 en punto de la noche. ¿Quién recuerda esto? Ahí estaba, lo enviamos y hablamos un poquitico de él y vamos a usarlo como introducción, parte de lo de ayer. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesús no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Él. ¿Cuánto lo creen? El amor del Padre, de Dios el Padre, no depende de qué? De nosotros. ¿De quién depende? De Él. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo no depende de nosotros. ¿De qué depende? De Él. Dios nos ama permanentemente. ¿Cuánto lo creen? Nos ama aunque nos portemos mal. Él nos ama permanentemente. Él ama a la gente que está muriendo esta madrugada sin Él, que va para el infierno. Él, amén, iglesia. Él nos ama cuando obedecemos, cuando no obedecemos. Él nos ama cuando creemos, tenemos la fe avivada. Cuando dudamos, siempre nos va a amar. Amén, iglesia. El amor de Dios no depende de nosotros. ¿Qué depende? De Él. Amén. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, iglesia. ¿Sí? Ahora, la gracia de Jesucristo, ¿de quién depende? De Él. Él la trajo. Él trajo, oiga bien, Él trajo la gracia. Usted y yo estamos disfrutando, ¿qué? Esa gracia. Y hemos recibido más gracias. ¿Qué gracia? Favor inmerecido. Hemos sido salvos por un ¿qué? Favor inmerecido. Amén. Y además de esto nos han añadido un montón de ¿qué? Favores inmerecidos, aunque no hayamos hecho nada bueno para recibir lo que recibimos por gracia. ¿Cuántos saben que han recibido muchas añadiduras por gracia? Seguimos recibiendo cosas por gracia, ¿sí? Pero la comunión con el Espíritu Santo depende de nosotros. La comunión del Espíritu Santo está allí. Venga Juan Carlos, venga Hernando, venga Héctor, venga Mayreli, Yolanda y venga Juliet, por favor, rápido aquí al frente. Santo Dios eterno, ¿sí? Hagamos de cuenta que ellos 6, ¿sí? Son el Espíritu Santo. Hagamos un ejemplo cortico, visual, ¿sí? Hagamos de cuenta que ellos son el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo, ¿sean con quién? Con nosotros. Siempre están dispuestos a tener que comunión con nosotros. ¿Qué es comunión? Estar unidos, ¿qué? En algo en común, ¿cierto? Pero muchas veces yo pensamos que oramos 1 hora, 2, 3 y tenemos comunión. Yo puedo orar 1 hora: Padre, bendíceme, te amo, I love you, eres lo más hermoso que he conocido, Señor, mira, me has bendecido, provéeme, ayúdame al trabajo hoy, ¿qué? Y salir, ¿qué? Corriendo. ¿Y ellos qué ponen? Tristes, pongan tristes. ¿Por qué? Porque salí no unido al Espíritu Santo. Salí en mis ¿qué? Fuerzas. Y lo dejé ¿qué? Esperando. No le pregunté: Espíritu Santo, gracias por guiarme, gracias por ayudarme, por encenderme, perdón por contristarte, perdón por apagarte, perdón por resistirte. Dime, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué hace Él de una? Nos habla. Porque la comunión de Él siempre está. La comunión nuestra con el Espíritu Santo no siempre está. ¿Entendido esto? El amor del Padre siempre está, ¿cierto? La gracia de Jesús siempre está. La comunión del Espíritu Santo siempre está esperando. Pero la comunión de nosotros con el Espíritu Santo no siempre se da, aunque oremos, aunque ayunamos por trabajo, negocios, viajes, matrimonios, tantas cosas. ¿Y qué? Y no tuvimos que no nos unimos a Él.
no le pedimos al Espíritu Santo ¿qué? Confirmación. ¿Puede pasar esto? ¿Sí o no? Muchas gracias. Amén. Pasa esto. Podemos orar, salir corriendo y no preguntarle nada y no unirnos a Él en algo en común. ¿Qué tenemos usted y yo en común con el Espíritu Santo? Diga, el reino de los cielos. Amén. Amén. El reino de los cielos. Y nuestro trabajo, escúcheme, es una fuente de provisión, óigame bien, para cumplir nuestra misión en el reino de los cielos. El Espíritu Santo nunca estuvo en contra de que el apóstol Pablo hiciera tiendas para autofinanciarse sus viajes. Pablo decidió nunca depender de la iglesia para financiarse los viajes. Él viajaba en barco. Sí, él viajaba en barco y Pablo trabajaba con sus manos. Y él dijo, mi gloria es esta, que predique el evangelio ¿qué? Gratuitamente, ¿cierto? Y no fui carga para ninguno ¿qué? De ustedes. El Espíritu Santo le ayudaba a hacer las carpas, ¿sí o no? Las tiendas, le ayudaba a venderlas, ¿cierto? Pero él sabía cuándo parar para cumplir la misión apostólica. Cuando nosotros trabajamos, negociamos, vendemos, Él está ¿qué? Ayudándonos. Amén. Pero cuando excedemos el tiempo en el trabajo, negocio y ventas, y lo dejamos esperando y no cumplimos la misión, ¿qué pasa? Se contrista. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermano, Él puede guiarnos. Él está dispuesto a tener la comunión con nosotros. Ven, te revelo lo que el Padre quiere darte hoy. Ven, te revelo el camino de hoy. Ven, te revelo la estrategia de hoy. Ven, te revelo cómo ser un mejor hijo de Dios. Ven, te muestro en qué está fallando. Uno puede orar, salir corriendo y ¿qué? Seguir funcionando como un mal hijo de Dios, deshonrándolo. Solamente ¿qué? Dame. Padre, que me vaya bien en mi trabajo hoy, en mi negocio, que venda mucho. Amén. ¿Qué hace Él? Hey, mañana te espero para decirte en qué estás fallando. Y mañana que lo mismo, Padre, gracias, te amo, I love you, que gracias por la provisión, por cuidarme, bendecirme, esposa, hijos, que me van en el trabajo y venda mucho hoy, amén. Chao. ¿Y el qué? Otro día más que esperando. Y sale uno sin su dirección, en sus fuerzas. Llega a la tarde, está cansado, está aburrido, se siente apagado, se siente vacío. No levante la mano. Pero cuántas veces la gente está agotada de tanto trabajo, cargada, estresada, angustiada, y muchas veces vemos la derrota. ¿Por qué? No tenemos comunión con Él, porque no hemos disfrutado de la comunión del Espíritu Santo para con nosotros. ¿Sí? Amén. Hermano, cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, todo fluye. Diga fruto. Va a dar fruto. No hay que reprender a alguien, no hay que exhortar a alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice, contra tales frutos, tales cosas o tal persona que lo manifiesta, no hay ley. Leamos la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Ahí enseguidita, ahí unas hojitas más donde se encuentra. Ahí está Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermano, cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, no anda peleando por allí. No. Paz. Es gozo. Cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene necesidad de que alguien lo contente. Puede estar la gente alrededor aburrida, está gozoso. Haga así. Está feliz, contento. ¿Por qué? Porque recibió que el gozo no es ningún ser humano, sino que el Espíritu Santo. Es que papá está aburrido, está amargado, y usted que con gozo. Mamá también está aburrida, amargada, y usted con gozo. Su esposa que aburrido, amargado, y usted que con gozo. ¿Por qué? Porque una familia o en un matrimonio, alguien puede tener que la comunión, el otro no. Una familia o en un matrimonio, alguien puede que tener comunión con el Espíritu Santo, el otro que no. Alguien está inclinado a todo lo de Dios, el otro cónyuge que, ay no, que pereza, estoy cansado. Servirle a Dios, ay no. Ora tú. Ayunar, ay no. Conectarse a la oración de las 5, 1 a 9, ay no, qué jartera.
¿El otro qué? Tiene ganas. Pero muchas veces se resiste el que quiere al que no quiere. En vez de ¿qué? Levantar al que no quiere e invitarlo a disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando hay comunión con el Espíritu Santo, todo fluye. Todo fluye. Jesús dijo, lejos de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Sí podemos hacer cosas, pero sin Él, por lo tanto, no veremos la victoria. Aleluya. Allí paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, manifiesta estos frutos, hermano, y nadie lo va a regañar. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Nadie, porque lo está haciendo, porque no es carga. Todo le fluye. Amén. ¿Cuánto lo creen? Todo le fluye, hermano, hermana. Santo Dios. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda, diga usted, a todo, en todo. ¿Cuánto lo creen? La comunión, por eso Pablo lo está diciendo ahí, Dios te ama. El amor del Padre está contigo. Estás disfrutando de la gracia de Jesús. La comunión del Espíritu Santo te está esperando. Pero ¿la tienes? Te pregunto hoy. ¿Tenemos comunión con el Espíritu Santo? Él está dispuesto a cada momento. Así como el Padre no nos quita su amor, ¿cuánto lo creen? Así como Jesús no nos quita su gracia, tampoco el Espíritu Santo nos quita su comunión. Si alguien no tuvo comunión con Él ayer o antier o todo este año, te digo algo, Él puede dártela hoy. ¿Cuánto lo creen? Porque Él es fiel, aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. La comunión del Espíritu Santo nos ayuda a muchas cosas, muchas, en todo. Hoy voy a hablarte nada más de 4 cosas. Entre tantas cosas, esa comunión gloriosa con el Espíritu Santo nos ayuda a, primero, a priorizar al Señor. Cuando alguien no prioriza a Jesús y todo lo del Señor, es porque no tiene ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Cuando alguien pone cualquier cosa o a sí mismo de primero y después a Jesús, el reino de Dios, simplemente no vaya a pelear con la persona. Dele ¿qué? El antídoto. Mira, tu problema no es que seas malo ni pecador. No, ya Dios te lavó. Amén, iglesia. Es que simplemente ¿sí? No has ido a 2 de Corintios capítulo 13, 14. Recordar que alguien está esperando a que te unas en lo que tienes en común con Él, que es la manifestación del reino de los cielos en la tierra. Amén, iglesia. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a priorizar al Señor. En vez de hacer un montón de cosas, mucha gente lo hace al revés. Hace un montón de cosas y no prioriza al Señor. De esto hay una historia que nos lo puede resumir muy fácilmente. La encontramos en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Y como le digo siempre, esta palabra es para ustedes. ¿Y para quién más? Haga así. Haga para usted, pastor. Apunte aquí. Sí, para mí también, muchachos. Sí, para mí también. Aleluya. Lucas 10, 38. Ahí encontramos. Dice: aconteció que yendo de camino entró Jesucristo en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. Entonces María, apenas Jesús llegó, ¿sí?, se hizo cerca de él para escuchar ¿qué? Sus palabras. Pero Marta, pero Marta se preocupaba con muchos ¿qué? Muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado? O sea, ¿no te importa, digámoslo así en Santa Rosano, colombiano, venezolano? ¿No te importa, Señor, sí, que mi hermana me deje servir sola? María quería tener ¿qué? Comunión
con el Señor. Pero la otra escogió ¿qué? Lo otro, hacer muchas cosas. Y viene y se queja ante Jesús. Es que no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Con muchas cosas. Eso es lo que hace, lo que vive alguien que hace muchas cosas y no prioriza la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar? Turbado, turbada, cansado y cansada, porque está intentando lograrlo todo en sus propias fuerzas. ¿Qué mejor? ¿Intentarlo todo en nuestras propias fuerzas o que nos ayude el Espíritu Santo? ¿Qué es mejor? Pero esta mujer prefirió que él hacer muchas cosas y se enojó porque la otra escogió lo mejor, la mejor porción. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Escuche, pero, diga, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Iglesia, aun luego de morir, todos los tiempos de comunión con el Espíritu Santo no te serán ¿qué? Quitados, te servirán por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Pero ese montón de cosas por los cuales dejamos al Señor de segundo o tercero, se van a ir, suben y van. El dinero ¿qué? Va y llega. El trabajo ¿qué? Llega y se va. ¿Cuántos lo creen? Y tampoco nos vamos a llevar para la eternidad. Pero el priorizar al Señor sí nos será ¿qué? Contado. Amén, iglesia. ¿Entendido esto? Entonces el que tiene o la que tiene comunión con el Espíritu Santo va a atenderlo primero a Él. Pero hay gente que no decide no atenderlo a Él, sino que hacer muchas cosas, y el poquitico tiempo que le queda es para Él. O simplemente se acuesta y no tuvo que ningún tiempo con el Señor. ¿Lo dejó de qué? Ni de segundo, ni de quinto, ni décimo. ¿Lo dejó de qué? De último. Y luego nos preguntamos por qué las cosas no funcionan como la Biblia dice, como lo he leído. Pues porque simplemente no estamos cumpliendo con priorizar al Señor. ¿Qué es priorizar? Colocarlo de primero. ¿Comprendido, iglesia? ¿Sigo a la meta? Amén. Bendito Dios. ¿Qué es priorizar al Señor? Primero la oración, luego las cosas. ¿Qué es priorizar al Señor? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Primero contemplar ¿qué? Su santa palabra. Luego ¿qué? Luego hacer muchas cosas. ¿Qué es priorizar al Señor? Aleluya. Primero que congregarnos y luego salir al domingo a hacer muchas cosas. ¿Cuánto lo entienden, iglesia? ¿Eso es qué? Priorizar. ¿Qué es priorizar al Señor? Primero que planear, cuadrar mi tiempo de servicio al día o semanal, y luego ¿qué? Atender muchas cosas. Amén. Amén, iglesia. Pero nadie va a priorizar al Señor si no está ¿qué? Conectado con el Espíritu Santo. Cuando usted vea que alguien primeramente con las cosas, que la oración, que leer la Biblia, que servirle al Señor, que congregarse, es porque simplemente, aunque sí hija de Dios, está ¿qué? Desconectado del que lo guía a colocar a Dios en primer lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos inquieta, nos redarguye, nos exhorta, ¿sí? Amén. Inclina nuestro corazón ¿a qué? A Dios y a su reino. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Eso es lo que hace Él. Pero cuando no estamos conectados con Él, estamos enredados en el mundo, en los muchos quehaceres, y dejamos ¿qué? Todo lo de Dios por allá, en el segundo, tercero, cuarto o en el último lugar. Amén. La iglesia que tiene, la persona, iglesia, que tiene comunión con el Espíritu Santo, escúcheme, aprende a decir no. Mengua
se niega a todo lo que pueda interferir con esa comunión. Dispuso madrugar un día a orar, a conectarse con Él. Dispuso. Y sabe que debe dormirse a cierta hora, 10, 11, no lo sé, 10 y media, 9 y media. Y alguien lo invita a algo muy bueno que dice: no, porque tengo una prioridad, porque mi vida, la de mi familia, depende de conectarme mañana con el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Qué importante. Usted es cabeza de su casa, es cabeza de su hogar, es el líder espiritual de su casa, tiene esposo, esposa y además tiene hijos o nietos. Hermano, usted necesita darle el primer lugar al Espíritu Santo por la mañana. Ahora se sea así. Ahí está dentro de usted. Amén. Cerquita, más cerca que su padre, madre, hijos, esposo, esposa. Ahí está, para preguntarle a Él: ¿qué hago hoy? Guíame, confirma mis pasos. Y Él te va a revelar. Muchas veces la gente pregunta: ¿por qué no me habla? Porque simplemente no aparto el tiempo necesario. Diga celos. Y Él es celoso. La Biblia dice: el Espíritu que mora ¿qué? En nosotros. ¿Nos qué? Anhela celosamente. Por eso cuando oramos y esto y no lo contemplamos, no esperamos en Él, se contrista porque siente celos de que es segundo, quinto, décimo o último. ¿A qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Entonces, alguien que hace, que tiene comunión con el Espíritu Santo, aprende a decir no, mengua, se niega a todo lo que pueda interferir con esa comunión. Escúcheme. Se niega, ¿en vez de qué? En vez de cargarse con más y más responsabilidades. Muchas veces los motivos, una de las causas por las cuales la gente no tiene esa comunión continua es porque está cargado de un montón de responsabilidades. Le dio mayor valor a las responsabilidades, a decirle que sea todo, a echarse cargas en los hombros, ¿qué? A lo más importante, lo que nunca le será ¿qué? Quitado. ¿Qué es la qué? Comunión con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. ¿Qué más? ¿A qué más nos ayuda Él? Él nos ayuda, iglesia, a tener paciencia. ¿A tener qué? Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Las personas que tienen comunión con el Espíritu Santo no son impacientes, no se desesperan, hermano, no sufren de estrés, no sufren de ansiedad, no sufren de angustia, no tienen que tomar pastillas contra eso, no, al contrario, no sufren de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esa comunión con Él les ayuda a tener ¿qué? Paciencia. ¿Para qué? Paciencia para esperar el tiempo necesario. ¿A qué? A lo que usted está esperando. ¿Quién de aquí está esperando algo en el Señor? Levante la mano en verdad. ¿Quién? Entonces, diga usted: yo necesito paciencia. La paciencia no se inyecta, ni se compra, ni se vende. La pasión la da ¿qué? Es un fruto de la comunión con el Espíritu Santo. Ahora la leímos. Por ejemplo, Saúl fue un rey que Dios levantó, el primer rey de Israel. Y Saúl sufría de ¿qué? Impaciencia. No tenía comunión con Dios. Fue un rey que Dios levantó. Era un buen muchacho, pero como que se le creció el reinado y comenzó a hacer lo malo delante de Dios, a consultar a divinos y muchas cosas más. ¿Cierto, iglesia? ¿Sí? A desobedecerle al Señor. Al desconectarse de Dios, ¿qué hizo? ¿Sufrió de qué? De impaciencia. Saúl fue un rey que no aprendió a esperar. Solo usted lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, versos 5 al 14. Había una guerra, santo Dios, y él debía esperar por Samuel, por el profeta de ese tiempo. Santo es el Señor. En 1 Samuel lo encontramos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 5 al 14. Leamos qué pasó allí
en ese escenario de impaciencia. Primera de Samuel, capítulo 13, ¿sí? Entonces los filisteos, verso 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, son muchos, ¿cierto? 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿sí? Porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, escúcheme, conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel, que dijo: espérame 7 días. ¿Qué fue lo malo de Saúl? Que no esperó el 7º día completo. Pero Samuel no venía a Gilgal, y Saúl estaba ¿qué? Allí, seguía esperando, ¿sí? Y el pueblo se le iba. Entonces dijo Saúl: tráigame holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, que ese oficio no le correspondía al rey, sino a quien, al profeta. Ese oficio, eso que estaba haciendo Saúl, tenía que hacerlo ¿quién? El profeta Samuel. Saúl se desesperó e hizo lo que él no debía hacer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llegó el profeta. Él esperó, sí, pero no esperó hasta el final. La paciencia nos ayuda a esperar que el tiempo que sea necesario. No te estreses cuando la gente te diga perezoso, holgazán, confiado, confiada, ¿sí? Dejado, dejada. Puede que la gente te diga eso, pero muy seguramente tienes que el fruto de la paciencia. Y estás ¿qué? Esperando en Dios. ¿Entendido, iglesia? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Y Saúl dijo, porque vi que el pueblo se me iba, desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, le hubiera dado ¿qué? Una victoria permanente. Pero por impaciente perdió esa victoria permanente. Bendito Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Sí ve? Por impaciencia. El que es impaciente perderá siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, primero rey, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ¿qué? Te mandó. Cuando uno es impaciente, comienza a violar los mandamientos de Dios. Cuando uno es impaciente, comienza a desobedecer. Cuando uno es impaciente, comienza a hacer cosas que otras personas deben ¿qué? Hacer. Comienza a hacer funciones que nunca nos han sido encomendadas, iglesia. Pero Dios levantó un rey paciente, que era que conforme a su corazón. Saúl no esperó, pero David, que vivía en comunión con Dios, tenía el fruto de la paciencia. Sabía esperar. Él fue el que escribió el Salmo 40, verso 1. Leamos lo que este Salmo 40, verso 1 al 4 dice allí. Salmo 40, 1 al 4. ¿Sí? Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay cosas, circunstancias, son como pozos que quieren desesperarnos, que a cualquiera pueden desesperar.
pero a quien tiene comunión con el Espíritu Santo, no. Hay situaciones que mientras mucha gente se desespera por no tener esa comunión con el Espíritu Santo, quien la tiene no se desespera. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y me hizo que sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. O sea, ¿recibió qué? Salvación. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú aprendes a esperar, eres paciente, la gente a tu alrededor verá los milagros de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando uno sale corriendo en sus propias fuerzas, es avergonzado como Saúl. Espera en Jehová. ¿Qué estás viviendo tú? Espera en Dios. Pastor, y usted está relajado. También estoy esperando en Dios. También como usted, vivo ¿qué? Circunstancias difíciles que me llevan ¿qué? A esperar otra vez en Dios, como ya lo he hecho en días anteriores o en años anteriores. Dice 4, bienaventurado el hombre o la mujer, ¿no? Que puso en un ser humano, en el dinero, en el trabajo, en papi, en mami, en hijos, en amigos. No, ¿en qué? Bienaventurado el ser humano, ¿no? Que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mucha gente es impaciente porque ve que la gente alrededor está consiguiendo cosas. ¿Puede pasar eso, sí o no? Y le da impaciencia. No, hermano, tranquilo, espera en el Señor y verás milagros, señales y prodigios. ¿Cuánto lo creen? Amén, iglesia. Hermano, este varón aprendió a esperar. Aleluya. Santo Dios. Algún día el rey Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Para qué? ¿Abrazarlo, saludarlo o para matarlo? Algún día el rey Saúl lo estaba persiguiendo, le lanzaba lanzas para matarlo. Y no tuvo de otra que irse ¿a dónde? A una cueva. En esa cueva no había cancha de fútbol, ni basquetbol, ni voleibol, ni piscina, ni jacuzzi. ¿Qué hay en una cueva? ¿Piedra y qué? Y tierra. ¿Cierto? Eso es lo que hay por allí. ¿Cierto que sí? Allá se metió. Vamos a leerlo. ¿A qué? A esperar en Dios. Hay momentos en nuestra vida donde cualquier paso que demos, fallamos. Hay un tiempo en nuestra vida donde toca esperar el milagro de Dios. Por más que la gente te grite, haga, muévase, ¿qué hubo pues? Usted no está llamado para agradar a ningún ser humano. ¿Cuánto lo creen? Primeramente hay que obedecer ¿qué? A Dios antes que a los hombres. ¿Quién dijo esto? Los apóstoles dijeron esto. Ese es el problema, que mucha gente da pasos en falso porque vive para los seres humanos y no para Dios. Hermano, hay que tener identidad de hijo y de hija. Amén. Y el que tiene la identidad de hijo de hija solamente quiere agradarle a su Padre eterno. Y le va a agradar ¿a quiénes? A los que son también de Dios. Punto. Amén, iglesia. Y este varón se fue. Allí vamos a leerlo, la cueva de Adulán. Vamos a leer la Biblia allí en Primera de Samuel, donde estábamos ahora, creo. En Primera de Samuel capítulo 22, verso 1 al 5. Primera de Samuel, verso 22, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: yéndose David, ¿de dónde? De allí, estaba huyendo, ¿no? Huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, sí, fueron donde David. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se llevaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Era como grande la cueva, ¿cierto? Era como grande. Era bien grande la cueva para caber ahí tanta gente. Era muy grande. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad, ahí venía que la voz de Dios. ¿Qué estaba haciendo David en la cueva de Adulán? Esperando la voz de Dios. Allí
estuvo esperando. La Biblia no dice cuántos días estuvo David allí, refugiado, quieto en primera, ¿sí? Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. ¿Cuándo se movió David? ¿Hasta cuándo esperó? Hasta que llegó el profeta. ¿Diferente a quién? A Saúl. Saúl no esperó a que llegara ¿qué? El profeta. ¿Sí ven la diferencia? Porque David tenía ¿qué? Comunión con Dios. Era un salmista desde niño, le cantaba a Dios, tocaba ¿qué? El arpa. Samuel no. No importa el título que alguien tenga. Hay gente con título en las iglesias, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Y lo que hablan no viene del Espíritu Santo, y lo que enseñan no viene del Espíritu Santo, aunque se llamen profetas, apóstoles, pastores, maestros o evangelistas. Saúl tenía que el título, más no que comunión. David, escúcheme aquí, no tenía el título de rey, pero tenía un atributo que sabía esperar en Dios. Fue paciente. La paciencia, la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a esperar. Porque hay momentos donde Dios quiere que estemos ¿qué? Quietos, como lo dice que el Salmo 46 verso 10, que dice: aleluya, santo Dios, así, bendito Padre de la gloria, aleluya. Dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay momentos en nuestra vida, por muy activos que usted y yo hayamos sido, y le habla a alguien que ha sido activo, que ha corrido de aquí para allá, para acá, ¿sí? Hay momentos en nuestra vida que para enseñarnos paciencia, es que nos va a decir: quieto, un día, una semana, un mes, un año o más, para enseñarnos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, ni de la fuerza de ningún ser humano, que dependemos ¿qué? De Dios. Yo no sé qué estés pasando por este tiempo. Lo que sí sé es que hay tiempos donde hay que movernos y correr y pelear la buena batalla, pero hay un tiempo que Él nos pide que estemos ¿qué? Quietos. Pero nadie podrá estarse quieto si no tiene ¿qué? El fruto de la paciencia que viene de la comunión con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. La impaciencia, la falta de comunión con el Espíritu Santo, que nos da impaciencia, y la impaciencia en nuestra vida han sido la causa de muchas derrotas. No diga amén, pero así es. Recordemos cuántas veces hemos intentado hacer cosas en impaciencia. ¿Cómo nos ha ido? Algún valiente que me diga. Mal. ¿Cuántos valientes hay por aquí otra vez? ¿Cómo nos ha ido? Mal. Qué bueno, aquí hay gente valiente que reconoce que ha dado pasos en sus fuerzas por impaciencia. Y si está aquí es porque lo reconoció. Porque muchas veces es fácil ser impaciente, salir corriendo, hacer cosas, pum, 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 mal, y pelear con Dios. Cuando uno reconoce que fue impaciente, que le fue mal por impaciente, ¿cómo se llama eso? Responsabilidad. ¿Cierto? Cuando alguien es responsable, no culpa a Dios. Cuando alguien es impaciente, mi hermano, y le va mal y se enoja con Dios, ¿qué es? Irresponsable. Y ningún irresponsable podrá crecer en el reino de Dios. Es importante reconocer nuestra impaciencia. ¿A qué más nos ayuda? ¿A qué más nos ayuda el tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Le digo? ¿Quién quiere que le diga? A tener paz. Qué importante es tener paz. Porque la paz es que otro fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Amén. ¿Cómo has estado tú estos días? ¿Ha habido ansiedad? ¿Ha
habido desespero, ha habido angustia, ha habido estrés. Sencillo. ¿Cuál es el remedio, muchachos? ¿Usted que le diga a alguien así? Tenga comunión con el Espíritu Santo. Ya. Es fácil predicar la palabra. Es fácil dar consejería, ¿sí o no, Héctor? ¿Sí o no, Reinaldo? ¿Sí o no, Felipe Arias? Juan David. ¿Sí o no, Kendi? ¿Sí o no, Mayrelis? Amén. Es fácil. Cuando usted ve a alguien estresado, angustiado, preocupado, ay, 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 tranquilo. Fácil. Fácil. Le tengo la solución. Deje todo. Deje todo. ¿Para qué? Vaya, tenga ¿qué? Comunión. Y es gratis el remedio. ¿Para que tenga qué? Comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Doña Leida y Antonieta. Amén. Fácil, digámosle, venga, le tengo la solución. Estás orando mal de pronto. Es que yo ayuno. Está ayunando mal porque no tiene ¿qué? No tiene paz. ¿La paz viene qué? Como un fruto de la ¿qué? La comunión. Te falta comunión. Aprende a hacerlo bien. Ay, me ofendió. Yo ayuno bien, lloro bien. No. Si lo hicieras bien, tendrías ¿qué? Paz. Porque por los frutos ¿qué? Si usted tiene una persona a su alrededor que dice que ayune, que ore, que lee Biblia y no tiene paz, diga usted, ¿lo está haciendo qué? Mal. ¿Por qué no tiene el fruto de la paz? Entonces la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a tener ¿qué? Paz. Y el mayor ejemplo de tener paz, ¿quién es? El príncipe ¿qué? El príncipe de paz. Amén. ¿Cómo se llama él? Jesús. Vamos a leer un pasaje muy famoso, Mateo 8, del verso 23 al 27. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Mateo 8, verso 23 al 27. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Dice así. Dice, y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos ¿qué? Lo siguieron. Jesús va para la barca, vámonos para la barca. Pero es que ellos no sabían lo que se venía. ¿Qué se venía? ¿Una qué? Fuerte tormenta. Y es aquí que se levantó en el mar que una tempestad pequeña. No, ¿qué dice allí? Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me imagino al apóstol Pedro diciéndole a Jacobo, uy, hermana, nos hubiéramos quedado en la orilla del mar. Imagino a Judas, uy, muchachos, ¿qué hicimos tan brutos ustedes? Nos hubiéramos quedado ¿qué? A la orilla del mar. Mira ese montón de olas que nos van a matar, a ahogar. Y vinieron los discípulos y le despertaron. ¿Y le qué? ¿Y le qué? Y le despertaron. Jesús estaba durmiendo en medio de qué? De esa tempestad, hermano, hermana. ¿Sí? Y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que nos vamos a morir. ¿A alguien le ha pasado en su casa, en su hogar, familia, o en la iglesia, o no sé, o en un grupo de personas, que alguien te habla así? Nos va a ir mal, muévete, ¿por qué no te mueves? No levante la mano, o levántela pues. ¿A alguien le ha pasado así? Que hay un problema fuerte, ay, 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 vamos a morir, ay, Dios mío, y hasta aquí no llegamos. ¿A alguien le ha pasado así? Pues, si usted le dice que sí, es porque le ha pasado. ¿Quién habla así? Las personas, los cristianos, las cristianas que no tienen ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Jesús tenía de madrugada y de noche comunión con el Padre. ¿Quién ha leído esto? Podemos leerlo hasta en Marcos 1:35 lo dice, en madrugada orar. ¿Tener qué? Comunión. Y él no hacía nada. Las cosas eran segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Luego de qué? Tener que comunión con el Padre. Amén. Estaba tranquilo Jesús. Él les dijo, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar,
y se hizo grande ¿qué? Bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Bendito Dios eterno. Aleluya. Cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo y se levantan los huracanes en su casa, trabajo, negocio, salud, finanzas, lo que sea, mucha gente alrededor va a decir que se va a morir. Pero quien tenga comunión con el Espíritu Santo va a estar ¿qué? Con una paz rara, una paz ¿qué? Extraña, una paz que como que no es suya, porque es una paz que viene ¿de dónde? Del tercer cielo. Y la Biblia le llama a paz la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque la gente piensa que se va a morir, yo no sé por qué, pero tengo paz. Y en tu casa tiene que haber alguien que tenga paz. Con uno que tenga paz en tu casa, tu hogar no se cae. ¿Cuánto lo creen? Ahora, si son dos, más fuerte es. Y si son 3, 4, 5, que en la casa tengan paz. Cuando la borrasca viene, ese hogar no se cae. Porque hay divorcios, porque uno de los dos se desconecta. En cristianos, porque uno de los dos perdió la paz, porque decidió desconectarse de la fuente de paz. Porque hay peleas en los hogares, pleitos, contiendas, porque alguno de los dos o quien viva allí no tiene comunión con el Espíritu Santo. Tal vez usted y yo no podamos reprender los fuertes vientos, no podamos contra las circunstancias que están afectando nuestra barca, nuestra casa, hogar, familia. Pero llega ¿qué? Esa paz que viene de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor en algún momento volverá ¿qué? A reprender los fuertes vientos. ¿Cuántos lo creen? Eso pasa cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo. Por más que todo esté difícil, y al revés, por más que hayan olas y olas y olas amenazando la barca, la casa, el hogar, uno sabe que el Señor ¿qué? Va a reprender otra vez esos fuertes vientos. ¿Y lo hará qué? Otra vez, como dice la canción. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué vientos, qué olas están afectando tu hogar, tu barca? O sea, ¿qué problemas han llegado a tu casa? No te impacientes. Ven a la comunión con el Espíritu Santo y Él te dará paz. Tal vez la paz, escúchame, ¿por qué tenemos necesidad de tener paz? Porque la paz tal vez ese mismo día no va a solucionar el problema, pero te va a dar la tranquilidad de esperar los días necesarios hasta que Jesús dé la orden. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es lo que hace la paz. ¿Qué se gana alguien en medio de un problema en su casa, o en la iglesia, o en el trabajo, o en el negocio, en la empresa? Intranquilizarse. ¿Será que por alguien intranquilizarse, estresarse y ansiedad va a haber ese día victoria? No. Entonces, ¿qué se gana alguien con reaccionar mal? ¿Será que alguien reaccionando mal, acabando con todo, intranquilidad, impaciencia, desespero, va a arreglar el problema ese día? ¿Usted qué piensa? ¿Quién me dice algo? No. De la paz que recibimos la necesitamos para que, unida a la paciencia, podamos ¿qué? Esperar sin que el hogar, empresa, trabajo, iglesia no se caiga el tiempo necesario. ¿Cuánto lo creen? Amén, iglesia. Te pregunto en esta mañana, cuando han llegado a nuestra vida, preguntémonos hoy, cuando han llegado a nuestra vida esos momentos de tormenta,
¿Cómo hemos reaccionado? ¿Con paz o con peleas, guerra, con la gente que nos rodea, sea casa, trabajo, tu empresa, con tus colaboradores, o sea en la iglesia, con tu equipo ministerial o con toda la iglesia? Cuando han llegado las borrascas, porque cuando todo está tranquilo, todos somos amor, ¿cierto? Pero ¿cómo hemos reaccionado en los momentos en que ¿qué? Vienen esas olas a amenazar la barca? ¿Hemos reaccionado con paz? Respondámonos cada uno de nosotros. Y la respuesta está determinada o condicionada a si alguien tiene, no tiene, ha tenido o no ha tenido comunión con el Espíritu Santo. Punto. Se acabó. No hay mensaje. Es así sencillo. ¿Cómo hemos reaccionado? Apúntalo en tu mente, en tu corazón. Si has reaccionado tranquilo y en paz, te felicito. Estás dando fruto. Y tienes, de una u otra forma, comunión con el Espíritu Santo. Si eres de aquellos que la menor amenaza, problema o faltante en la salud, armonía en la casa, finanzas, te desesperas y hablas mal, tranquilo, eres hijo de Dios, hija de Dios, y amas a Dios, y Él lo sabe, pero simplemente te has apartado de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos me apoyan allí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen amén con su manito? Eso. Ya. Entonces, ¿cómo hemos reaccionado en ese momento en que nuestra barca, sea casa, hogar, trabajo, negocio, empresa o ministerio, iglesia, se ha visto amenazado por esas olas que la sobrepasan? Ya. ¿Para qué debemos diagnosticarnos? Si hemos dicho que hemos reaccionado con paz, seguir en la comunión y fortalecerla. Amén. Y si hemos dicho, uy, perdón, Padre, tu palabra me ha hablado, Señor, yo soy de aquellos que siempre reacciono mal cuando una ola ataca mi barca. ¿Es qué vas a hacer? Ir a tener ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo, aunque te toque negarte y decirle que no a muchas cosas, a un montón de quehaceres, mi hermana. Algunos, ¿para qué? Porque han interferido en esa comunión. El diablo es sutil. Él muchas veces tiene necesidad de enfermar a alguien y de matarlo. Simplemente le manda a un montón de gente a que lo enrede y lo inviten a todo con tal de que no tenga ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. No creas que toda invitación, no creas que todo negocio que te ofrecen, y no creas que todo trabajo que te ofrecen viene de parte de Dios. No. Un trabajo, un negocio que no te permita a ti o a mí tener comunión con el Espíritu Santo tiene dos opciones: o viene de parte del diablo, o es que yo soy un mal administrador y una mala administradora de la comunión con el Espíritu Santo. Debo pensarlo. ¿Para qué? No para darme ¿qué? Golpes en la espalda y golpes de pecho, sino para qué? Para corregir. La palabra de hoy es de exhortación, es de redarguir. ¿Cuántos han visto eso ya? La palabra es para redarguirnos. ¿Para mal, Hernando, Valeria, o para bien? ¿Para mal, Luisa y Mario, o para bien? ¿Ah? ¿Para mal, don Luis e Idalí, o para bien? La palabra que Dios te ha mandado, Felipe y tu esposa Kendi, ¿es para mal regañarte, salgas aburrido hoy, o para que enderecen sus pasos? Para bien. Para eso la palabra. La palabra que el Señor me inspiró para darle a la iglesia, a mí mismo, yo sé que no es para mi mal como predicador. Yo sé que es para mi bien. Yo debo corregir y mejorar más y más y más y más, porque toda mi vida sé todo. Todo, mi hogar, mis hijas, mi mamá, todo, yo mismo, mi hermano, mi bienestar, en mis trabajos, mis negocios, el ministerio, lo que este año vamos a hacer como iglesia y como cabeza dependen de mi comunión con el Espíritu Santo. Te repito, si tú eres cabeza de tu hogar, no puedes relajarte, mi hermano. Tu hogar necesita una persona allí. Si eres madre soltera o papá soltero, te tocó a ti, hermano, hermana. Sí,
Tener que comunión con el Espíritu Santo, porque tus hijos y nietos y bisnietos y más dependen de ti. ¿Cuánto lo cree, Lucenit? Si el esposo no quiere, pues Dios, ¿qué hace? Levanta a la esposa, pero sin cuestionarlo, para inspirarlo, amén, ayudarle. Y si la esposa no quiere, pues tiene que ser que el esposo se levante. Alguien tiene que levantar la casa. Alguien tiene que ser ¿qué? Punta de la lanza en su casa. Si en tu ministerio, mi hermano, la gente está bajoneada, tiene que haber alguien que levante el ministerio, amén, iglesia. Igual en todo lugar, en tu empresa, en tu negocio. En tu empresa eres tú. No piensas que tu colaborador que le pagas un sueldo va a amar más tu empresa que tú. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si algo va mal, ¿qué hace el empleado? El colaborador, ¿qué hace? ¿Busca que otro? Trabajo. Pero si algo va mal en tu empresa, le que has invertido años por descuidar, ¿qué? La comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién pierde el tiempo? ¿Quién se llena de problemas o de deudas? ¿Eres qué? ¿El empleado, el colaborador o tú? Eres tú. Si los hijos comienzan a dar malos pasos, ¿es afectado tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu compañero de trabajo, estudio, de ministerio? ¿No? ¿Quién? El padre o la madre. Para ser excelentes padres y madres, necesitamos ¿qué? La comunión con el Espíritu Santo. Si tienes más de un hijo, tienes 2 o 3, ¿son iguales o diferentes? ¿Quién tiene aquí 2 hijos o 3? Levanta la mano. ¿Son iguales todos o cada cual es diferente? Necesitas la comunión con el Espíritu Santo para que Él te diga cómo guiar a Andrés, cómo guiar a Juliana, ¿sí? Cómo guiar a Antonio, cómo guiar a Teresita. ¿Cierto, iglesia? Porque son diferentes. Qué fácil es para papá, todos iguales. Fallaste. Así no se guían los hijos, y menos la iglesia, menos tu equipo ministerial. Cada uno es diferente. Hay cosas que se hablan generalmente, pero otras son ¿qué? Uno a uno con tu equipo ministerial. Hoy es ¿qué? General, ¿cierto, iglesia? Ahora, cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo y escucha algo maluco del predicador, ¿cómo lo siente? Qué bendición. Gracias, Padre, porque enviaste la palabra para corregirme, ¿cierto? Pero cuando alguien está en la iglesia o por el internet y no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? El pastor Felipe me la montó, me la tiró a mí. ¿Puede pasar esto, sí o no? ¿Por qué? Está en la carne. O estoy en el espíritu, o estoy ¿qué? En la carne. Sencillo. 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 Así de fácil, mi hermano. Entonces, relájese. Relájese. No pelee con la gente. Predique la palabra. Tenga ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Disfrute ¿qué? Del amor de papá, de la gracia de Jesucristo. ¿Y qué? Priorícelo, déle lo mejor, predique su palabra, haga discípulos, enseñe. Y el que recibió el mensaje, gócese. Y quien no, pues hermano, siga adelante. Amén, iglesia. Descanse en el Señor, tenga paz. Bendito Dios, iglesia. Y termino con, dijeran 4 de tantos. Termino con el cuarto. La cuarta ayuda que nos da el tener que comunión con el Espíritu Santo. El tener comunión con el Espíritu Santo, escúcheme, ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Cuando usted ve a un cristiano o cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, que habla negativo, que todo es pesimismo en su salud, en la salud de otros, en la armonía de la casa, es que de aquí no salimos, en las finanzas, en la iglesia, sea pesimista, hermano, no pelee con la persona, no lo critique, no lo maldiga, dígale, venga, por lo que veo te falta. ¿Tener qué? Dígame. Ay, aprendió, es que tanto repetir uno, no
que aprender. ¿Cierto, iglesia? Pastor, ¿por qué repite tanto? Porque así es que se aprende, mi hermano. ¿Quién tiene aquí niños que ya se le lavan los dientes? ¿Quién tiene niños? Hijos. ¿Usted le dijo un día que se lo lavara o le tocó repetirle? ¿Un día o mes? ¿O más tiempo? Entonces yo aprendí que así es la cosa. Te repito, hasta que usted diga, ya pastor, ya no diga más. Ya sé que debo tener comunión con el Espíritu Santo, por favor. Esa es la idea. Esa es la idea. Se la pilló, ¿cierto? Se la pilló. Hermano, nos ayuda. ¿A qué? A nuestra fe. ¿A qué? Nos ayuda a sostener nuestra fe. Nos ayuda a avivar nuestra fe. Escúcheme. Y nos ayuda a crecer en nuestra fe. ¿Cuánto lo cree? En pocas palabras, nos ayuda a creer. Punto. ¿Alguien cree? Punto. ¿No cree? Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Si alguien habla negativo, pesimista, va a la iglesia, lee Biblia, ora, ayuda y habla, hermano, y no cree, ¿es su culpa? No es su culpa, es mía. No, yo predico lo mismo para todos, pastelado a pastelado en internet. Si alguien cree, esa no es mi virtud. Y si alguien no cree, es mi culpa. No. Simplemente no tiene que, dígalo, no tiene comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a ¿qué? A nuestra fe, amén, a ministrarla, aleluya, a retenerla, aleluya, a sostenerla. Nos ayuda a ¿qué? A avivarla constantemente. Y le hace ¿qué? Hacerla crecer. Y quien administra su fe la sostiene. Quien la aviva y quien crece en su fe simplemente va a andar ¿qué? Creyendo. Un problema, de esta salimos. Otro problema, tranquilos. Otro problema, Dios va a orar. Otro problema, Jehová Jireh. Está enfermito, Dios te va a sanar. Está endemoniado, tranquilo, Dios te va a liberar. ¿Ah? ¿Ah? Así es. Así es. Mucha gente anda asustada porque el presidente va a quedar en Colombia. El que cree, simplemente cree que no depende de ningún ser humano, ¿cierto? Amén. Dependemos ¿qué? De Dios. Amén, iglesia. Y Dios sabrá a quién coloca o a quién quita, ¿entendido, iglesia? Pero cada cual haga lo propio como ciudadano del reino. Amén. Punto. Ok. Yo creo que mi bienestar, el de mi familia, no depende de ningún ser humano, de ningún presidente. Que por mucho mal que hagan todos los que han pasado, y quien venga también podrá equivocarse. ¿Cuántos lo creen? Nuestro bienestar no depende de ningún presidente. ¿Depende de qué? Del Dios eterno. ¿Cuántos lo creen? Punto. Pero si usted y yo vemos que hay alguien de los que están allí, son como 15, 20, no sé, que lo puede hacer bien, ¿qué hace uno? Pues si quiere, ¿qué? Si quiere, va y vota. Si no, no lo hace. Ya. Sencillo. En libertad. Diga, Jesucristo, ¿qué me hizo? Libre. Ya, sigamos acá. Hermano, y cuando hablamos de fe, de creer, ¿a quién vamos a referirnos? En la Biblia. ¿A quién? ¿A quién? A Abraham. Cuando hablamos de fe y de creer, el mayor ejemplo de fe y de creer lo encontramos ¿qué? En el padre de la fe, en Abraham. Abraham de 75 años, siendo su esposa estéril y él ya avanzado en años, Dios le habló de que le iba a dar ¿qué? Una descendencia tan grande como las estrellas y como la arena. Y él sin hijos y la esposa pues ya no podía tener bebecitos. ¿Qué hizo él? ¿Dudó o creyó? Que le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, con la esposa ¿qué? Estéril. ¿Qué hizo él? Bueno, Señor, se fue. Pregunto algo, ¿Sara creyó? ¿Tuvo fe? ¿Quién me dice algo? ¿Sí? 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 ¿Por qué? Porque lo siguió. Lo que pasa es que no tuvo la fe de Abraham y no tuvo los años de fe
que tuvo Abraham. Pero ella lo siguió. Pero ¿por qué no es honrada ella? Porque se rajó. ¿A quién exalta Dios? A quien tiene fe hasta que muere, o hasta que Jesús, ¿qué?, se lo lleve arrebatado. ¿Cuánto lo creen? Esto no, el Señor no exalta al que tuvo fe un año. No. Él exalta al que tiene que, al que la guarda, ¿qué?, hasta que muere. Como el apóstol Pablo. ¿He peleado qué? La buena batalla. ¿He qué? ¿Guardado qué? La fe. La fe se guarda, se administra. No fue 5 años, no, es todos los años. Amén, iglesia. Esa mujer creyó. Siguió a su esposo. Si no, ¿cómo? Yo estoy cómodo aquí. Chao, mijo, que le vaya bien. Y estéril. ¿Usted cree? Creyó, tuvo fe. Pero no como qué, no como su esposo. Y muchas veces en los matrimonios puede pasar esto, que los dos arrancan creyendo y al cabo de un tiempo a alguien se le bajó la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejó de tener ¿qué? Comunión. ¿Sí ve? Con el Espíritu Santo. ¿Usted lo cree, mijo? ¿Lo cree, mija? ¿Mijos? ¿Mijas? ¿Mijos? ¿Mijas? Sencillo. ¿Y qué? ¿Y este hombre tuvo fe? Y él creyó por 25 años, pero su esposa no. Ella tuvo fe y creyó hasta cierto tiempo. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 16, verso 16. ¿Hasta qué momento creyó su esposa? ¿Hasta qué momento tuvo qué? Fe, Sarita. Bendito Dios de la gloria. Génesis 16, verso 16. Allí, mire lo que ella hace. Cuando alguien ya no tiene fe en Dios, ¿qué intenta? Ayudarle a Dios, inventarse cosas. Dios como que va a llegar tarde, como que ya no cumplió, como que hagamos el plan B. Pero el que tiene comunión y la que tiene comunión con el Espíritu Santo nunca va a ayudar a Dios. Va a esperar que el tiempo necesario hasta ver la gloria de Dios. Amén. Y miremos lo que ella hizo. Se le acabó ¿qué? La gasolina. Se le acabó la fe a Sarita. Y dijo: Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, o sea, que tengas intimidad sexual con mi sierva. Quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara, Sarai su esposa, porque hasta allí llamaba como Sarai. Luego Dios le cambió el nombre por Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, la cogió. Venga, mija, le tengo una buena noticia. ¿Sí? ¿Al cabo de qué? 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Cuánto tiempo le duró la fe a Sara? ¿Cuánto? 10 años. No 25 como su esposo. ¿Entendido, iglesia? ¿Sí? Y él se acostó con Agar, la cual concibió, quedó embarazada. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio ¿a quién? A Sara, a la esposa de Abraham. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta, mi ofensa sea sobre ti. Que sinvergüenza, ¿cierto? ¿Cómo va a culpar a su esposo? Él obedeció a lo que ella ¿qué? Le planteó, al plan B. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Y Abraham respondió a su esposa: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella ¿qué? Se fue de la casa. Cuando uno hace algo sin fe, lejos de lo que Dios le dijo, por no esperar, ¿cómo le va? Como a Sara, ¿qué? Mal. Eso se viene ¿qué? Se convierte en aflicción, en un problema, en una lucha, carga y estrés. Sigamos acá rápido por el tiempo, ¿sí? Hermano, pero Abraham recibió ¿qué? Su hijo. 75 años oyó a Dios. A los 100 años recibió a su hijo. Amén. Porque Abraham
guardó su fe. Guardó su fe, mi hermano, a los 100 años. Y al recibir su hijo a los 100 años, luego de guardar su fe y mantenerse creyendo 25 años, escúcheme, ¿qué aprendió Abraham por guardar la fe y esperar pacientemente en paz? La palabra de Dios. ¿Qué aprendió Abraham de Dios? Aprendió Abraham de Dios que Dios puede proveerle a una persona hasta en el último momento. ¿Cuánto lo creen? Así como Jesucristo salvó al ladrón en la cruz hasta el último momento, Dios puede también derramar la provisión suya en su vida, casa, familia, hasta que el último momento. ¿Cuánto lo creen? Siga confiando en Dios. No permite que su fe descienda, por más que la gente alrededor suyo no tenga fe, por más problemas que tengas, por más olas que ofendan, amenacen tu barca. Guarda la fe. Pero la fe se guarda ¿cómo? Con comunión con el Espíritu Santo. Él aprendió esto. ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió luego de que el niño creció. Crecía el niño y Abraham era feliz con su hijo Isaac. El milagro de que su esposa quedó embarazada y dio a luz y era feliz. Dios, ¿qué le dice? Entrégame a tu hijo. Sacrifícame a tu único hijo. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 22 verso 10-14. Ya vamos a terminar. Bendito Padre de la gloria. Y miremos que luego de que Dios le pide a su hijo a Abraham que le sacrifique el hijo, ¿qué pasó? Génesis 22, 10-14 dice: y extendió Abraham ¿qué? Su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿qué? A su hijo, cortarle ¿qué? El cuello. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió con el cuchillo en mano: aquí estoy, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová ¿qué? Proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Iglesia, el carnero ya estaba allí. La provisión ya estaba allí. Simplemente, ¿cuánto tiempo caminó Abraham? Como 3 días con su hijo para sacrificarlo. Eran como 3 días de camino. Él le dijo a los siervos: quédense aquí, que ahora volvemos yo y mi hijo. Y se fue, aleluya, santo es el Señor, Padre. Y la provisión ya estaba por allá. Dios tenía que lista la provisión. ¿Hasta cuándo? Dígame usted, hasta el último. Fuerte. Dios tenía la provisión para orar y para usted muchas veces hasta el último, dígalo fuerte, momento. Fue en el último momento donde el ángel se demore, aunque sea 5 segundos más o 10. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Ya. Pero estando, ¿cuántos creen que el carnero ya estaba por allí? ¿Cuántos creen? ¿Por qué Abraham no lo había visto? Porque simplemente Dios no permitió que viera el carnero. Y porque simplemente Dios que le dijo: es tu hijo. Dios quería un sacrificio, pero no quería que fuera su hijo. Quería medir qué tanta fe tenía Abraham en Dios. Quería medir si todavía conservaba la fe que tuvo por 25 años. Y Abraham que le demostró que sí, que todavía tenía fe como la tuvo antes. ¿Cuánto lo creen? De que luego de 25 años de tener fe en que iba a ser padre, conservó la fe de creer en el Señor y entregarle a su hijo. Y en el libro de Hebreos dice que Abraham lo iba a hacer porque estaba seguro de que si él lo hacía, Dios podía que resucitar a su hijo de los muertos. ¿Cómo se llama esto? Fe. ¿Qué estás esperando en Dios? No escuches ninguna voz contraria. Más bien revisemos si estoy obedeciendo a Dios como Abraham lo hizo. Más bien revisemos cómo estoy de fe.
más bien revisemos si es que mi fe ha menguado durante estos años de espera, porque simplemente no tengo ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Hermano, los que son de fe, según la Biblia que dice, son hijos de ¿quién? Del Padre Abraham. Amén. ¿Quién de aquí es de fe? Levante su mano, póngase sobre sus pies los que son de fe. Los que aún tienen fe y saben que Dios puede obrar en su vida hasta el último momento. Termino con 2 consejos para orar. Si tú no quieres, si estás dispuesto y crees como Abraham de que Dios puede manifestarse en tu vida, en la necesidad que tienes, en lo que esperas según la Biblia que Él haga en tu vida, en tu cuerpo o alma, ser interior, en tus finanzas, en tu hogar, familia, hijos, matrimonio. Si todavía crees, te voy a dar 2 consejos. Primeramente, no escuches ninguna voz que te hable lo contrario a lo que la Biblia dice que Dios puede hacer. ¿Qué puede hacer Dios? Todo, porque Él es que el Shaddai, el todo que poderoso. Segundo consejo, mientras esperas y te blindas de que la gente te hable lo contrario de Dios, nunca, nunca, nunca dejes pasar ni un día sin tener comunión con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Coloque sus manos en su pecho, así como abrazando al Espíritu Santo. Pidámosle todo perdón al Señor. Digámosle: perdón, Espíritu Santo, aquí estoy. Yo reconozco todas mis fallas, errores, por haberme desconectado de tu comunión. Perdón por no priorizar al Señor y su reino eterno. Perdón, Espíritu Santo, por ser impaciente, que es un fruto que tú me das al atenderte a ti en primer lugar. Perdón, Espíritu Santo, porque en vez de tener paz, reconozco que he tenido angustia, desespero, que he sido irritable. Perdón porque en vez de esperar en ti, he salido corriendo, porque creo que mis fuerzas lo puedo, que depende de mi intelecto, experiencia, estudio, o por agradarle a otras personas. Te pido perdón por dejarte esperando en esas citas de madrugada, de mañana, de tarde o de noche. Perdón por no tener comunión contigo, por vivir lejos de aquello que nos une. Y lo que nos une es Jesucristo. Bendito Dios de la gloria y su reino. La Biblia dice, mi hermano, hermana, santo es el Señor Dios Todopoderoso. En 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Reconozco que tú me unes, que contigo me uno a mi Señor, que contigo soy uno con Jesucristo. Cuando no te atiendo a ti, Señor, me aíslo de la voluntad de mi Señor. Aquí estoy hoy, reconozco mis fallas, reconozco que te he fallado, reconozco que no te he atendido como quien tú eres, Dios, dentro de mí. Gracias, papá, gracias, Abba, Padre amado, Padre santo, por colocar el Santo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo que estuvo dentro de Jesús, colocarlo dentro de mí, para tener comunión con Él. Padre, yo reconozco que tú me amas y disfruto de tu amor. Yo reconozco que soy salvo por gracia y no por obras, y que muchos favores inmerecidos has añadido a mi vida luego de ser salvo por la gracia de Jesucristo. Y también reconozco que aunque la comunión del Espíritu Santo para conmigo está disponible las 24 horas, he sido yo el que he decidido no tener comunión con Él. Te pido perdón, Padre amado. Te pido perdón, Rey de Reyes. Y te pido perdón, Santo Espíritu de Dios. Hoy te abrazo porque sé que estás dentro de mí. Gracias, Padre Santo. Aleluya, por colocarlo tan cerca de mí. Sé que en cualquier lugar y en cualquier momento, sin ninguna excusa, puedo
estar en una unión en común contigo. Puedo apartar tiempo de calidad y tiempo de cantidad, Santo Dios, y orar bien, ayunar bien, para escuchar tu voz, para recibir tu guía, para recibir tu dirección, porque tú eres el único que me puede revelar, según la Biblia, lo profundo del corazón de Dios Padre. Yo no quiero perder más el tiempo, no quiero ser impaciente. Santo es el Señor. No quiero que mi fe mengue. Necesito fe, necesito ser un hombre y una mujer de paz. Aleluya, Dios de la gloria. Necesito estar conectado contigo a cada momento. Bendito Espíritu Santo. Aleluya. Yo necesito aprender a colocar al Señor en primer lugar. No quiero ser como esa Marta cansada, turbada, llena de muchos quehaceres, que escogió lo que no era la mejor porción, que escogió lo pasajero. Yo quiero ser esa María, o ese María varón, aleluya, Santo Dios, que fue y se sentó cerca del Señor. Escogió la mejor porción, la que nunca le sería quitada. Gracias te doy, diga, levante su mano, al decir gracias, Padre, por todos los asuntos y personas que me has dado a atender, sea papá, mamá, esposo, esposa, hijos, trabajo, negocios, deportes, hobbies, artes, música, ministerios, servicio del Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por todos los quehaceres. Pero hoy vengo, Señor, delante de ti a reconocer que muchas veces me he enfocado en los muchos quehaceres como Marta, pero hoy vengo, Señor, a ordenar mi vida por la palabra. Vengo, Señor, aleluya, a pedir perdón y a determinarme delante de ti haciendo un compromiso. Espíritu Santo, a partir de hoy quiero darte el primer lugar. Quiero aprender a tener comunión contigo. Quiero priorizar al Señor como María, Santo Dios, y quiero hacer todo aquello lo que mi Padre siempre ha esperado que yo haga, para su gloria y para su honra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, Santo Dios, eterno Dios.